Bienvenidos a Terror HD. Sumérgete en las profundidades del misterio y la oscuridad mientras exploramos las distintas teorías que han intrigado a la humanidad desde tiempos inmemorables. Desde el ateísmo, que atribuye la creación del mundo a la física, hasta las creencias cristianas que relatan la formación de la tierra por obra divina, con un personaje siniestro como Lucifer en el horizonte bíblico. La existencia de Dios ha sido un enigma que ha desafiado a la humanidad a lo largo de los siglos. ¿Qué sucedería si te enfrentaras al mismísimo Lucifer? ¿Estás listo? Conduciendo junto a Lucifer. Desde mi infancia, forjé una profunda conexión con las carreteras y el arte de conducir. Cada regalo relacionado con autos y camiones ocupaba un lugar privilegiado en mi corazón, superando cualquier otra posesión. Aunque mi pasión por la conducción era innegable, la velocidad siempre me infundía un temor latente. Este miedo tenía raíces profundas, influenciado por la historia de mi hermano Terón, un conductor de carreras clandestinas cuya vida quedó marcada por la imprudencia en la pista. Con la determinación de disfrutar de mi amor por la conducción y las carreteras de una manera diferente, opté por un enfoque que no involucrara la misma adrenalina de la velocidad desenfrenada. Así, al alcanzar la mayoría de edad, tomé el camino de los caminos como trailero. Mi nombre es Franklin, y a mis 38 años de edad, acumulo 15 años de experiencia como conductor de cargas pesadas. En esta travesía, encontré una forma única de vivir mi pasión, explorando las vastas extensiones de la carretera con el peso de la responsabilidad en cada tonelada que transporto. Para los traileros de buen corazón, entablar encuentros con extraños en las carreteras es una parte común de la vida, siempre y cuando estén dispuestos a brindar ayuda sin causar daño a nadie. A lo largo de mi trayectoria, he escuchado innumerables relatos de colegas que se han topado con fenómenos inexplicables, desde encuentros con espíritus hasta presenciar acciones que desafían lo que se considera normal. Sin embargo, nunca imaginé que sería protagonista de una historia tan extraordinaria como encontrarme cara a cara con el mismísimo diablo. Esta experiencia única ha dejado una huella imborrable en mi memoria, desafiando todas las expectativas que alguna vez tuve sobre las sorpresas que la carretera podría dar. Mientras recorría una solitaria carretera al anochecer, me topé con un hombre de mediana edad, parado en medio de la nada como si aguardara a alguien que le brindara un aventón hasta el próximo pueblo. Decidí detenerme, bajé el cristal y, con una sonrisa, aceptó mi ayuda. Su nombre, Estrella de la Mañana, parecía tan peculiar que pensé que bromeaba, pero afirmó que era su nombre real, cortesía de su padre. Mientras avanzábamos en la oscuridad, iluminando la desierta carretera solo con las luces de mi camión, Estrella compartió que cometió un error tiempo atrás y que su relación con su rico y respetado padre se desmoronó desde entonces. Durante nuestra charla, me hizo una pregunta inesperada: ¿crees en Dios? Le expliqué que no crecí en un entorno cristiano y que la pérdida de mi inocente hermano en un accidente de tráfico en la infancia me hizo dudar aún más de la existencia de ese Dios mencionado por muchos. Con una sonrisa, Estrella respondió: Dios está muerto. Algo intrigante que resonó en la oscura noche de la carretera. A medida que las luces del próximo pueblo se vislumbraban a unos pocos kilómetros, Estrella comenzó a comportarse de manera inusual, pronunciando palabras sin sentido, como si hubiera vivido millones de años y tratara de advertirme sobre un inminente peligro. Justo cuando la tensión aumentaba, cambió drásticamente el rumbo de la noche al preguntarme con una sonrisa sarcástica: ¿has escuchado sobre el diablo? Aunque me sentía incómodo con esa pregunta, admití que para mí era solo una teoría, similar a la de Dios. Él rió y afirmó que no era así. Intrigado, le pregunté por qué, y con una voz gruesa y escalofriante, reveló: porque yo lo soy. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, transformando una noche aparentemente normal en un encuentro con lo inimaginable en medio de la carretera iluminada por las luces del pueblo cercano. En ese instante, con la mano helada y el sudor recorriendo mi cuerpo, desvié mi mirada hacia el asiento del pasajero, solo para descubrir que aquello que ya no sabía si llamar espíritu, demonio o persona había desaparecido, aumentando mis nervios. Al girar la cabeza hacia adelante, me encontré con la inquietante presencia parada justo frente a mi camión en medio de la carretera. En un intento desesperado por evitar el impacto, apliqué los frenos bruscamente,
pero la carga de mi camión provocó que volcara, desencadenando un accidente. Afortunadamente, salí ileso, y la asistencia médica llegó en menos de una hora. Al tratar de explicar lo sucedido, las autoridades se centraron únicamente en realizar pruebas de alcohol y otras sustancias, escépticas ante mi relato. Desde entonces, han pasado meses sin que pueda retomar mi pasión por conducir. Este evento me ha llevado a sumergirme en el cristianismo y las historias de terror, en busca de alguna explicación que arroje luz sobre la inexplicable experiencia de aquella noche. La búsqueda de respuestas se ha convertido en un viaje espiritual y emocional que redefine mi perspectiva ante lo desconocido. La búsqueda de respuestas se ha metamorfoseado en un viaje espiritual y emocional que, a su vez, ha reconfigurado mi perspectiva ante lo desconocido. Cada paso en esta travesía me ha llevado a cuestionar no solo los eventos en sí, sino también la naturaleza misma de mi existencia y las fuerzas misteriosas que parecen tejer los hilos invisibles de nuestra realidad. Así, mientras persisto en este camino de indagación, descubro que la frontera entre lo tangible y lo inexplicable se desdibuja, invitándome a explorar las profundidades de mi propia conciencia en busca de respuestas que, quizás, yacen más allá de lo que la mente puede comprender de manera convencional. El espíritu de la rubia. Bajo el manto estrellado que adorna el cielo nocturno, las carreteras se transforman en un escenario de enigmas y misterios que se despliegan en cada curva. La penumbra se convierte en aliada de lo desconocido, y la oscuridad revela sus secretos en sonidos que solo los noctámbulos pueden escuchar. A medida que el ronroneo del motor se mezcla con el murmullo del viento, las carreteras adquieren vida propia, convirtiéndose en testigos mudos de historias inexplicables. Las sombras que se extienden a lo largo de la noche. Las luces intermitentes de farolas distantes parecen destellos de un reino desconocido, y cada señal de tráfico se convierte en un hito en un viaje hacia lo inexplorado. Los secretos que se ocultan tras los árboles en la cuneta y donde la brisa nocturna transporta sonidos y vibras que despiertan la imaginación. En estas carreteras nocturnas, cada kilómetro es una página en blanco que espera ser llenada con relatos de lo insólito y lo sobrenatural. En todas mis jornadas como taxista, siempre resonaban las leyendas sobre el espíritu de una mujer rubia, elegantemente vestida, que tenía la costumbre de abordar a hombres solitarios al volante, ya fueran motociclistas o conductores de automóviles. A menudo, se contaban historias escalofriantes de encuentros inesperados que desencadenaban accidentes, alimentando el mito de su presencia en las carreteras nocturnas. Sin embargo, yo, inmune a las supersticiones, consideraba esas narrativas como simples invenciones destinadas a avivar la curiosidad de aquellos ávidos de emociones. Nunca pensé que tendría que enfrentarme a la cruda realidad detrás de esas historias aparentemente vacías. Soy Adriano, y en una de las noches que se presentaba como la más tranquila en mi rutina como taxista, una mujer extraordinariamente hermosa, ataviada con un deslumbrante traje de fiesta, hizo una señal para que detuviera mi vehículo justo enfrente del solitario parque del centro de la ciudad, que a esas horas lucía completamente desolado. Sin titubear, me detuve, y ella, con una elegancia que contrastaba con la quietud del entorno, me preguntó si podría llevarla al otro extremo de la ciudad. Accedí de inmediato, y al subirse a mi auto, la curiosidad me llevó a preguntarle sobre la razón de su presencia solitaria en el parque a esas horas. Con una serenidad sorprendente, la mujer respondió a mi pregunta, revelando que no le temía ni a la soledad ni a la oscuridad. Intrigado, continué conduciendo mientras la conversación se enriquecía con historias y anécdotas. La noche, inicialmente tranquila, se convirtió en un escenario de misterio y complicidad. La belleza de la dama y su desapego por la soledad crearon un ambiente peculiar dentro del automóvil. Lo que comenzó como una jornada nocturna rutinaria para mí se tornó en un capítulo inesperado de encuentros y diálogos bajo la luz de la luna. ¿Qué secretos ocultaría esta fascinante mujer y hacia dónde nos llevaría esta inusual travesía nocturna en la ciudad? Mientras charlábamos, la mujer reveló que llevaba mucho tiempo soltera, habiéndose acostumbrado a la soledad, y mencionó que los hombres parecían temerle. En un intento de aliviar la atmósfera, le expresé en tono ligero que era extraño que alguien tan hermosa y amigable inspirara miedo. Sin embargo, mi intento de humor se encontró con un silencio inquietante por su parte cuando le pregunté por su nombre.
A medida que nos acercábamos al destino que ella había mencionado como su lugar de descanso, decidí preguntarle nuevamente su nombre. Su respuesta, hoy no es tu día, resonó de manera extraña en el interior del automóvil. Confundido, giré mi mirada hacia el asiento trasero solo para descubrir que la chica ya no estaba. La sorpresa y los nervios se apoderaron de mí, forzándome a detener el auto abruptamente, incapaz de comprender lo que sucedía. Al levantar la mirada, me encontré con una escena que heló mi sangre. Estábamos justo frente a la entrada del cementerio de la ciudad. La noche, que inicialmente parecía tranquila, se había vuelto una experiencia aterradora. La mujer, cuya presencia había sido tan efímera como intrigante, se desvaneció, dejándome con más preguntas que respuestas. La realidad se mezclaba con lo inexplicable, y el encuentro con esta enigmática dama transformó la noche en un relato que desafiaba toda lógica. En ese instante, me encontraba paralizado, en un estado de desconcierto absoluto, sin tener la menor idea de cómo proceder. Una sensación de incredulidad se apoderó de mí, y la realidad de lo ocurrido parecía ajena a toda lógica conocida. Había sido testigo de algo tan extraordinario que mis sentidos se vieron abrumados por la magnitud de lo presenciado. Aquel espíritu, que hasta entonces solo había habitado en relatos e historias que había escuchado, se materializó frente a mis ojos de una manera que desafiaba cualquier explicación racional. En mi mente, las narrativas fantásticas y las leyendas sobre espíritus se fusionaron con la cruda realidad de lo vivido. La presencia espectral flotaba en el aire, sonidos de misterios del más allá resonaban en mis pensamientos, y mi capacidad para comprender lo que sucedía se veía amenazada por la extraordinariedad del momento. No solo estaba enfrentando la existencia de lo sobrenatural, sino que también me hallaba en un cruce entre el mundo tangible y el reino de lo incomprensible. Mi corazón latía con fuerza, una amalgama de temor y asombro se apoderaba de mi ser. En ese momento de conmoción, me vi sumido en una vorágine de emociones contradictorias, incapaz de discernir si estaba inmerso en un sueño o en la cruda realidad. Las preguntas se agolpaban en mi mente, demandando respuestas que parecían eludirme en medio de la nebulosa de lo paranormal. No podía deshacerme de la sensación de que aquel encuentro con lo inexplicable había marcado un antes y un después en mi percepción del mundo. Mi existencia, de repente, se veía impregnada de un aura de misterio y asombro que desafiaba todas mis nociones previas. En ese estado de frisado emocional, me di cuenta de que la experiencia vivida no solo cambiaría mi perspectiva sobre lo paranormal, sino que también desencadenaría una búsqueda interior para comprender las dimensiones más profundas y enigmáticas de la existencia humana.